un mensaje especial que se llama El Trono de la Gracia. ¿Cómo se llama? El Trono de la Gracia. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Yo se la voy a leer en la traducción Nueva Versión Internacional. ¿Estoy sintiendo como muy fuerte el micrófono o estoy alucinando? Nueva Versión Internacional dice: así que, a ver si me lo ponen acá en la pantalla, está cortado, no sé por qué razón sale cortado. Ahí está. Sí, aunque se corte el video, pero que salga el versículo. Dice la palabra: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Bueno, no se preocupe si no le entendió a la primera, lo voy a repetir varias veces. Pero quiero definir tres palabras que aparecen en este versículo. Si me lo pueden dejar el versículo. Tres palabras que aparecen en este versículo. No sé si pudiéramos tal vez quitar el video y dejar solo el versículo para que se pudiera ver. Es más importante. No, es que está saliendo como cortado, no sé por qué razón. Bueno, quiero definir tres palabras que aparecen en este versículo, que son la palabra trono, la palabra gracia y la palabra misericordia. No sé si alguien me pudiera ayudarles a los muchachos para poder poner el versículo. Tres palabras: trono, gracia y misericordia. Tres palabras que aparecen en este versículo. Trono significa poder, significa autoridad. En este caso, como se refiere a Dios, significa todo el poder y toda la autoridad. Gracia, que es otra palabra que aparece aquí, en breve, en conciso, significa regalo o beneficio inmerecido. Es decir, algo bueno que recibimos a pesar de que no hicimos nada por ganarlo o por merecerlo. Y la tercera palabra es misericordia, que significa compasión y la manifestación externa para el que tiene una necesidad, o sea, la manifestación externa de esa compasión. Entonces, volvamos a leer el versículo. Ahí está, vea usted. Dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Bueno, es evidente que el trono de la gracia no es un lugar físico, sino la presencia misma de Dios. Sin embargo, Dios se manifestó en un lugar físico y en ese lugar se estableció el trono de la gracia. Es decir, hay un lugar físico donde Dios manifestó esta verdad. Y desde su perspectiva, viéndolo desde arriba, era el trono de la gracia. Pero desde nuestra perspectiva, viéndolo desde abajo, era el altar de la gracia. Altar es donde alguien sacrifica o reconoce a alguien superior. Entonces para nosotros era un altar, para él era un trono, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios siempre es Dios, es lo supremo, es quien ejerce el trono del universo y desde ahí dispensa su gracia. Y nosotros siempre hemos sido su creación, los de abajo, los que apelamos a su gracia. Por eso Él tiene el trono de la gracia
y nosotros el altar de la gracia. Nosotros necesitamos la gracia, el regalo inmerecido, el bien inmerecido, y Él lo otorga. Este lugar físico del que les hablo es un lugar que existe actualmente y es el monte Moriah. Es un lugar que está en el centro mismo de la ciudad de Jerusalén. Y si usted ha ido ahora sí a Israel, a lo que se le llama la Tierra Santa, que yo estoy en desacuerdo, porque para mí Tierra Santa es Veracruz, pero bueno, gente le llama así equivocadamente a Israel. Ahí en Jerusalén está en el mero centro, está el monte Moriah. Y vamos a ver brevemente lo que sucedió ahí en diferentes tiempos de la historia para que podamos entender lo que es el trono de la gracia, qué tiene que ver con nosotros hoy en día y para qué nos sirve. Porque si yo le hablo de la Biblia y no encuentra usted algo que le sirva, no sirve de nada. Es puro bla, 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 si no tiene una aplicación práctica, ¿no? Entonces, la primera mención de este lugar es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique ahí a su hijo Isaac. Ustedes saben la historia, Abraham y Sara ya estaban pues muy ancianos y Dios les prometió un hijo, tuvieron el hijo, Sara como de 90 años y Abraham como de 100 años, pero de repente Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, o sea que lo mate, que lo sacrifique a Dios. Y tal vez usted dirá, pues qué Dios tan malo, pero no, vea usted lo que pasó. Abraham obedece, va al monte Moriah, levanta un altar, porque en el altar, sobre el altar se pone el sacrificio, pone a su hijo, que además su hijo obedece también, cree a Dios, y cuando está a punto de hacer el sacrificio, Dios le dice, detente, era una prueba. Como diría Capulina, apa pruebecitas, ¿verdad? Y entonces Dios le provee un cordero macho para que sea sacrificado en lugar de su hijo. Entonces Abraham llama a ese lugar, al monte Moriah, lo llama Jehová Jireh, o sea, Dios proveerá. Entonces, fíjese usted, en el trono de la gracia, para nosotros el altar, si usted presenta su ofrenda, algo valioso para usted, si usted presenta la ofrenda, Dios no le va a quitar nada, absolutamente nada, sino que le va a proveer, va a ver su fe y le va a proveer sobrenaturalmente, le va a multiplicar para que su vida sea bendecida abundantemente. Entonces, fíjese, el trono de la gracia provee algo que usted debía pagar con algo que Dios proporciona. Cuando usted tiene que pagar algo, Dios lo proporciona por usted si usted va al trono de la gracia. La segunda mención de este lugar ocurre en tiempos del rey David, cuando comete el pecado más importante de su vida. Y cuando hablamos del pecado más importante de la vida de David, los que han leído un poco de la historia de David piensan que fue su adulterio con Betsabé y el haber mandado asesinar al esposo de Betsabé, o sea, Urías, para quedarse con la chava, ¿no? Y eso fue algo grave, por supuesto, adulterio, asesinato. Pero no. Fíjese que su pecado más grave de David fue cuando decidió tomar un censo sobre Israel. De hecho, su general en jefe, Joab, le dijo, no, David, ten cuidado, eso va a ser pecado. ¿Neta?
¿De verdad era pecado levantar un censo? Pues ¿qué tiene de malo? ¿O cuál es el problema? El problema es que Dios ya había determinado el número de la descendencia de Abraham, de la cual venía David, o sea, el pueblo de Israel, y Israel debía confiar en él para ese número. Fíjese, Génesis capítulo 13, versículo 16. Génesis 13, 16. Dice Dios a Abraham: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. En el caso de David, el pecado no fue el censo en sí. Un censo, pues, es un ejercicio administrativo. El problema, el pecado, fue la motivación para levantar el censo. ¿Y sabe cuál era esa motivación? El orgullo. Levanten la mano los orgullosos que hay aquí. No, no levanten nada. Nadie podría dejar la mano abajo, ¿verdad? El rey David, ¿sabe qué quería? Conocer el número de su pueblo, pero especialmente el número de su ejército. Olvidándose que el reino, el poder, la fuerza, todo lo que él tenía venía de Dios y no de su propio ser. Además, David con el censo lo que estaba diciendo implícitamente es que él estaba poniendo su confianza en el número de sus soldados y no en Dios, en su ejército y no en Dios. Y estamos hablando del mismo David que cuando era un muchacho había un soldado enemigo, un filisteo gigantesco llamado Goliat, que retaba al ejército de Israel y no había uno solo que se atreviera a enfrentarlo. Y David, siendo un muchacho sin entrenamiento militar, sin armas, sin armadura, se enfrentó a él en el nombre de Dios y lo venció. Ese era el mismo David que había ido a enfrentar al poderoso en el nombre de Dios, en el poder de Dios. Pero, ¿cómo cambió la cosa cuando David prosperó? Después de muchos años de bendición y de prosperidad y de respaldo de parte de Dios, David se olvidó de confiar en él y creyó que la fortaleza de su reino estaba en él y en su ejército. Fíjese usted, un acto en sí puede que no sea malo. Hasta puede parecer bueno a los ojos de los hombres, pero se convierte en pecado ante Dios cuando la motivación es equivocada, como la codicia, el orgullo o el egoísmo. ¿Usted ha visto que de repente gente famosa sale en las noticias o en las revistas? Fulanito de tal con su fundación donó $1,000,000 a los niños pobres de África. Y todo el mundo dice: ¡wow! ¡Qué buena onda de fulanito el famoso! Pero si fulanito el famoso tuviera una buena motivación, ¿para qué lo publica? ¿Me está entendiendo? Lo publica porque su orgullo lo lleva a eso. Entonces, esa buena obra que él hizo delante de Dios es. Entonces, cuando hace este censo, inmediatamente Dios manda al profeta y vea lo que sucede. Lo manda con un mensaje. Síganme en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 11. Y dice la palabra: Gad, o sea, el profeta Gad, fue a donde estaba el rey David y le dijo: así dice el Señor,
Elige una de estas tres cosas. Ahora ponga atención porque le voy a preguntar que si Dios le diera a elegir, ¿cuál elegiría usted? Haga de cuenta que Dios lo agarró en la movida, lo agarró en el pecado y le dice, ok, obviamente vas a tener un castigo, escoge cuál de estos tres. Dice, 3 años de hambre, obviamente en todo el país, o 3 meses de persecución por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. ¿Qué escogería usted? ¿3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por sus enemigos o 3 días de peste de parte de Dios? Pues David escogió el tercer juicio, simplemente porque prefería caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Las manos de Dios, por lo menos, él sabía que eran misericordiosas y justas. Pero mire usted, todo pecado tiene consecuencias destructivas para usted y para quien le rodea. En el caso de los hijos de Dios, Dios los disciplina, nos disciplina para nuestro beneficio, como fue el caso de David. Entonces, Dios envió la peste sobre Israel, afectando al mismo David. No sabemos qué peste sería, pero acabamos de pasar por el COVID, así que nos podemos imaginar lo grave que era, o estamos todavía. De repente está la peste y de repente se nos narra ahí en la Biblia que Dios mismo se aparece camino a Jerusalén para destruirla, o sea, literalmente con la espada desenvainada. Cuando la Biblia nos habla de la manifestación física de Dios, nos está hablando de Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Oiga, Jesús en el Antiguo Testamento, pues sí, pues él es desde siempre. Si usted quiere saber más, busque una prédica que se llama Las salidas de Jesús, y ahí están explicadas todas. Entonces, cuando David lo vio, corrió hacia él, se postró delante de él, confesó su pecado, se arrepintió y suplicó por su perdón. ¿Y sabe qué sucedió en ese momento? Jesús se detuvo y le da una orden. Primera de Crónicas 21:18 dice: entonces el ángel del Señor le dijo a Gad, al profeta: dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. A ver, tal vez usted pueda deducir dónde cree que estaba la parcela de Ornán el Jebuseo. Sí, lo dedujo correctamente, en el monte Moriah. Aquí en esta traducción dice la parcela de Ornán, en otras traducciones dice la era de Ornán. Y la era un lugar en donde se limpiaba el grano de la paja. Entonces tenía que estar en lo alto de una colina, de un monte, estaba sumamente aplanado y la gente levantaba la cosecha, o sea, el trigo con la paja, y el viento se llevaba la paja y caía el trigo. Eso era una era, un lugar para separar la paja del trigo. Dice la Biblia que Jesús, cuando venga, va a traer su aventador y va a separar la paja del trigo, o sea, los verdaderos creyentes que no. Y dice que la paja será quemada en el fuego eterno y el trigo permanecerá. Bueno, entonces estaba la parcela de Ornán en el monte Moriah, el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y donde levantó un altar.
David obedeció inmediatamente. Compró la parcela de Ornán, levantó ahí un altar al Señor y le ofreció una ofrenda, un sacrificio. Entonces la peste se detuvo. Y David mismo fue sanado. El trono de la gracia trajo perdón y sanidad. El trono de la gracia se convirtió en el trono de la misericordia, donde fue hallada gracia para el oportuno socorro en ese momento de necesidad. Tiempo después, en el mismo monte Moriah, Salomón construyó el templo de Dios. Cuando lo dedicó, oró así, fíjese. Le voy a dar un extracto de lo que Salomón oró, por supuesto. Sígame en Primera de Reyes, capítulo 8, empezando en el versículo 30. Y dice Salomón: oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. ¿En qué lugar? En el monte Moriah. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Versículo 49. Oye tú su oración, o sea, del pueblo, y su súplica desde el cielo donde habitas. ¿Habita en el monte Moriah? No, en el cielo. Y defiende su causa. Y luego versículo 52, dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel, escúchalos cada vez que te invoque. Como le dije, este es un pequeño extracto. Si usted lo quiere leer completo, ahí está, en el capítulo 8 de Primera de Reyes. Pero aquí vemos claramente que en el trono de la gracia Dios escucha, perdona, defiende y contesta la oración de su pueblo. Finalmente, ¿ya se aburrió? ¿Ya se cansó? Porque todavía me faltan como 2 horas. Ok, si usted ya se aburrió, ya quiere que yo me calle, grite amén. Ok, gracias. Ya voy a acabar. Finalmente, en el monte Moriah, oiga, sucedió el evento más extraordinario de la historia. Se levantó el máximo altar en la historia de la humanidad y del universo. En ese mismo lugar, en el monte Moriah, al ver Dios la incapacidad del hombre para pagar por sus propias faltas, decidió Dios mismo presentar a su propio Hijo en el altar de la gracia, para que Abraham, David, Salomón, Pedro, Juan, María, Raúl, Román, todos los que como en ellos han actuado en fe, han conocido a Cristo y han obedecido a Dios, obtuvieran la salvación eterna y todos los beneficios materiales, emocionales y espirituales que con ella vienen, tanto terrenales como eternos. Ahí en el monte Moriah Jesús se entregó y fue levantado en una cruz para pagar por usted y por mí. Allí, en el mismo lugar geográfico, Dios siempre, toda la historia, desde que empezó la tierra hasta el día de hoy, ha tenido un trono de gracia para perdonar, para liberar, para sanar, para restaurar, para responder, para dar la victoria. En ese trono, Dios restauró la comunión con el hombre y le dio vida eterna. ¿Sabe? Ese lugar geográfico aún existe en Jerusalén.
Es un monte que está pues en el mero centro de Jerusalén. Y sabe, dice la Biblia que cuando Jesús regrese todo ojo lo verá, porque vendrá en las nubes y será tan espectacular que todo ojo lo verá en toda la redondez de la tierra. Y conforme se acerque la tierra, ¿sabe dónde descenderá? Sí, en el monte Moriah. Y ahí establecerá su trono eterno. Ahora la pregunta es, ¿tengo que ir hasta Jerusalén y subir al monte Moriah para encontrar el trono de la gracia? Pues claro que no. Porque el trono de la gracia está donde quiera que está la presencia manifiesta de Dios. Fíjese usted que esto es muy importante. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Dios está aquí, Dios está en la cantina, Dios está, bueno, creo que hasta en la Ciudad de México está, en todas partes está. Pero no se manifiesta en todas partes. El trono de la gracia está donde el humano construye un altar para Dios, tal y como lo hicieron Abraham, David, Salomón y Jesús mismo. El altar no es físico, el altar es donde nos presentamos ante la presencia de Dios con dos cosas. Primero, tenemos que considerar que entrar a la presencia de Dios es entrar a los atrios de la realeza celestial. O sea, al máximo trono del universo. Por lo tanto, necesitamos entrar con humildad, con reverencia, rindiendo todo el honor y quitando de nosotros todo orgullo. Y en segundo lugar, todo altar requiere un sacrificio. Pero como Jesús ya hizo el único sacrificio que vale, el único sacrificio perfecto, lo único que nosotros podemos llevar a ese altar, ¿sabe qué es? Usted mismo, su mente, su corazón, su espíritu en rendición a Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo, Hebreos 4:16. Dice la palabra: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Si me dejan el versículo tantito, porque hay otra palabra que me llama la atención en este versículo y es la palabra confiadamente. La palabra griega original es la palabra parresía. Parresía. Y esta palabra significa con seguridad, confianza, franqueza, libertad. Entonces podría decir ahí, acerquémonos con confianza, con seguridad, con franqueza, con libertad al trono de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué confiadamente? ¿Por qué con libertad? Bueno, el versículo anterior nos lo explica, el versículo 15, y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Nadie puede entender y compadecerse realmente de alguna otra persona a no ser que haya pasado por una experiencia similar. El día de ayer murió un primo mío. Su mamá vive todavía, ya una anciana, primo hermano.
Y sus hijos, sus hermanos de mi primo, mis primos, buscaban no decirle a la mamá porque pues, ya está muy anciana. Y un dolor de estos pues la podría matar, ¿no? Realmente. Y yo me he encontrado muchas personas, bueno, no muchas, pero algunas personas que han perdido un hijo. Y hay personas que dicen, ay, sí, pues mira, te entiendo, pero realmente nadie puede entender lo que se siente perder un hijo a menos que pierdas un hijo. No hay dolor más grande que perder un hijo, te lo puedo garantizar. ¿Sabes por qué te lo puedo garantizar? Porque yo perdí un hijo. Puedo entender qué se siente porque no es feo, es espantoso. Nadie puede entender a alguien si no ha pasado por la misma situación. ¿Y sabes qué dice la Biblia? No importa la situación por la que tú hayas pasado, Jesús la pasó y te entiende. Jesús es el campeón del entendimiento, de la misericordia, de la gracia, al grado que dio su vida por ti para que la puedas experimentar. Así que no importa cuál sea tu problema o cuál sea tu necesidad, puedes acercarte sin temor, confiadamente, francamente al trono de la gracia, sabiendo que en Él hay alguien que te entiende, que te ama y que tiene todo el poder absolutamente para concederte hasta lo imposible. Hay una anécdota de Alejandro Magno. Pues hay muchas anécdotas que son falsas. Yo no sé si esta sea falsa, pero bueno, se la voy a contar. Dice que Alejandro Magno le dijo a un soldado que pidiera lo que quisiera por alguna obra de heroísmo o algo que hizo. Entonces el soldado pues se suponía que iba a pedir algo de acuerdo a sus méritos, ¿no? Pues no sé ni qué moneda usaban, dracmas yo creo. Pero este soldado hizo una petición que no tenía nada que ver con lo que hizo una petición muy ambiciosa, muy grande. Entonces el tesorero del reino dijo, no, te pasas. Y entonces fue a preguntarle a Alejandro Magno. Y Alejandro contestó. Le dijo, mira, él sabe cuán grande soy yo, el emperador, y ha hecho su petición a un rey. Así que, pues dale lo que pide. Si Alejandro pudo hacer eso, ¿cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no tiene un reino terrenal, sino un reino universal, que no está limitado a los bienes terrenales, sino que es dueño del universo, que no está limitado a lo que la ciencia o la medicina pueda hacer, sino que está ilimitado? Imagínate lo que ese Rey ilimitado puede hacer. Finalmente, hay otra expresión en este versículo que ya vimos 3 o 4 veces. Y esta frase se refiere a recibir la ayuda en el momento que más la necesitemos. Esto es, recibirla de manera oportuna. La ayuda tiene que ser oportuna. Cuando más nos haga falta, antes de que nos venza, antes de que nos demos por vencidos. Quiere decir que usted no tiene que esperarse a nada. Es que yo voy a esperar a ser bueno para que Dios me escuche. Es al revés. Bueno, me voy a esperar en la noche que me toca orar. No. Bueno, me voy a esperar al próximo domingo ahí en la reunión. No. En el momento en que lo necesite, puede acercarse al trono de la gracia en cualquier momento que lo requiera, porque Dios siempre está disponible.
Siempre. A veces me mandan un mensaje o me hablan por teléfono y luego me reclaman: pastor, es que le hablé porque estaba yo en una necesidad. Pues yo también estaba en el baño. Pero Dios siempre está disponible. 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. En el trono de la gracia, mi hermano, mi amigo, viejito, compadre, Dios va a proveer para que tu herida del alma sea sanada. Para que tu pecado, cualquiera que haya sido, sea perdonado. Para que recibas su paz. Para que tu cuerpo sea sanado. Para que tu tristeza sea quitada. Para que tus fuerzas sean restituidas. Para que seas bendecido abundantemente. Y para que triunfes sobre todos tus enemigos. ¿A quién se le antoja? Yo quiero hacer 2 invitaciones esta tarde. Primera invitación: si usted está aquí por primera vez, ¿sabe cuál es el primer requisito para entrar al trono de la gracia? Bueno, ni siquiera es requisito, es el paso gratis. Es que tú reconozcas que estás separado de Dios, que es imposible que tu pecado pueda ser pagado, porque dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte, y la muerte es eterna en el infierno, separado de Dios. Pero Jesús, en su gracia, por eso levantó ese trono de gracia ahí en el monte Moriah, para que todo aquel que en él crea sea perdonado y sea salvado. ¿Cuánto cuesta? Es gratis, es el trono de la gracia, gratis. Solamente tienes que creerlo en tu corazón. Y si tú quieres creer en Jesús esta tarde y recibirlo como tu Salvador, y recibir su perdón, recibir la vida eterna y todos los beneficios que Él tiene para ti, cierra tus ojos y haz esta declaración conmigo. Yo invito y le animo, por favor, toda la iglesia, acompáñeme en esta declaración. Señor Jesús, hoy creo que tú fuiste al altar de la gracia a morir por mí. Te recibo como mi Salvador. Te reconozco como mi Dios y te pido que perdones todos mis pecados. Gracias, porque sé que en este momento estoy recibiendo tu perdón y la vida eterna. Amén. Amén. Si usted hizo esta declaración por primera vez o la confirmó, allá atrás tenemos un módulo en donde tenemos un regalo para usted. ¿Qué es un regalo? Pues gratis, sin ningún compromiso. Solamente pase y se lo entregan. Ahora quiero hacer otra invitación. A lo mejor usted necesita lo que necesite: perdón, liberación, libertad de algo que esté atorando su vida. A lo mejor usted necesita sanidad, a lo mejor usted necesita quitar una tristeza, un dolor. A lo mejor usted tiene un problema familiar, matrimonial. A lo mejor usted está en un asunto de finanzas. No sé. Lo que sea. Hay un trono de gracia donde la misericordia de Dios se manifiesta. Así que si usted necesita llegar al trono de la gracia, póngase de pie y vamos a caminar hacia allá. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí.
gracia sublime es, perfecto es amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cierre sus ojos, levante sus manos y acuérdese, está usted entrando al trono celestial, no está entrando a cualquier lado. Preséntese en humildad, honrando a Dios, y preséntese usted mismo. Dile: Señor, aquí estoy, francamente como soy. A ti no te puedo engañar. Me acerco con confianza a ti, Señor, hasta tu trono de gracia, para que tú me ayudes en este momento, Señor. Tú conoces cuál es mi deseo, mi petición, mi necesidad. Y vengo ante ti, Señor, ante tu trono, para que se manifieste tu misericordia y reciba el oportuno socorro. Platíquele usted a Dios qué es lo que usted requiere, con franqueza. De todas maneras, Dios lo sabe. Así nada más. ¿Sabe? Usted puede venir al trono de la gracia todas las veces que quiera, todo el tiempo que quiera, en el lugar donde usted esté, cada vez que necesite el oportuno socorro de parte de Dios. Padre, bendice a esta congregación, que tú, como dijo Salomón, Señor, cuando dedicó el templo, que tus oídos estén abiertos y atentos a la súplica de tu pueblo, Señor. Yo los bendigo, Padre, bendigo sus casas, que ninguna peste toque sus hogares, que tú traigas prosperidad económica sobre todos, que tú bendigas sus familias y sus hijos, Señor, que tú acampes alrededor de ellos todos los días, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Dios. Gracias por tu gracia, Dios. Es el mejor regalo que podemos recibir, Dios, tu gracia, Dios.
gracia derramada en la cruz, Dios. Gracias, Dios. Padre, que nunca se nos olvide, Dios, que tu gracia está disponible para nosotros, Dios. Que nunca tomemos en vano tu nombre, Dios. Gracias por tu gracia, Dios. Ese don inmerecido de favor hacia nosotros. Gracias, Dios, por no escatimar nada y hacerlo solo por amor a nosotros. Gracias, Dios. Padre, como iglesia queremos vivir agradando tu nombre, Dios. Como iglesia queremos vivir y caminar bajo tu gracia, siempre viéndonos en el trono de tu gracia, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Que Dios los bendiga, iglesia. Que su gracia esté sobre ustedes. Que sobreabunde su gracia siempre en sus corazones. Amén. Que Dios los bendiga. No se les olvide saludar a nadie. Jesús, te adoro Amén. Que Dios los bendiga. por lo que hiciste.